buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Ávila. Llevábamos algunos jueves sin sentarnos en esta mesa en la que ya me acompañan algunos invitados que enseguida les presentaré, pero antes, si me lo permiten, les voy a contar algo. Yo no sé qué habrán hecho ustedes este pasado puente, yo en concreto me he quedado en Ávila y he recibido una visita por la que el pasado sábado estuve en la catedral y se preguntarán que por qué les cuento yo esto. Pues tuve la suerte como abulense de hacer, podemos decir, un poco de guía de esos visitantes, recorrer ese bonito patrimonio que atesora el principal templo de la ciudad y llegar hasta el claustro donde tenemos la suerte de que descanse el primer presidente de la democracia. En su lápida, junto a la de su mujer, reza eso de "la concordia fue posible". Una frase que tomó especial importancia cuando hace 10 años comenzaron a descansar allí, falleció Adolfo Suárez, pero que a día de hoy, no sé si decir que suena ya casi de otro siglo que también, pero no sé si podemos decir de otro planeta. Y es que a día de hoy la situación política es muy distinta y lejos de la concordia nos encontramos con un clima de confrontación y crispación que es precisamente el punto de partida del programa de esta noche. Si les parece, comenzamos Enfoque y lo hacemos con la firma del director de Diario de Ávila. La crispación es mala compañera de viaje. Por mucha diferencia de pareceres que hay entre dos personas, si ambos les preguntamos, lo normal es que no crean que sea el mejor camino para avanzar. Insisto, a pesar de la distancia que les puede separar. Incluso con tal de no bajarse del carro, uno echará la culpa al otro de la elevada tensión y vuelta la burra al trigo. Sin embargo, esta agresividad está instalada en nuestras vidas de manera indiscutible. Lo curioso es que está calando desde la polarización y las discusiones políticas, que casualmente es lo que menos dice interesar a la opinión pública. Pero son tantos los mensajes que llegan por tantas vías que de una u otra manera penetra. Cuando este país ya no se podía poner de acuerdo ni en asuntos de Estado como el terrorismo, me preocupé, porque ni lo más valioso, que es la vida humana, parecía estar entre las prioridades políticas. Ahí es donde el político deja de escuchar a la calle y se retroalimenta con unos discursos más que previsibles que no ayudan a reducir el desapego ciudadano con la política. La escalada de tensión internacional está a la orden del día. De nuestro país, ¿qué quieren que les cuente? Y si aterrizamos en nuestra comunidad de Castilla y León o en la provincia de Ávila, todo se traslada, porque tiene fácil contagio, salvo que quieras vivir aislado del mundo. Habrá diferentes maneras de hacer política. Existirá la diferencia de pareceres, pero cuando uno escucha el tono crispado del contrario, en ocasiones injurioso y ofensivo, lo que busca es menospreciar y humillar al otro o avanzar. ¿Por qué no empezamos a pensar en lo bueno que quiera aportar el otro? ¿Interesa menos buscar la confluencia que siempre hay? Y lo peor es que todo se traslada a la sociedad y cualquiera se siente ya en el derecho de insultar a los demás. O recuperamos la senda de los valores o esto se nos va ahí donde están pensando. Era la reflexión del director de Diario de Ávila en esta noche de jueves, en la que analizamos la situación política actual y también su reflejo en la vida política local y autonómica. Para ello, ya se encuentran en esta mesa, en la 8 Ávila, en los estudios del Grupo Promecal en el Polígono de las Hervencias, nuestros invitados de esta mesa política. Muy buenas noches a los cuatro y muchas gracias de verdad por haber respondido a esa llamada de la 8 Ávila. Buenas noches. Muchas gracias. Carlos García, presidente del PP de Ávila, Jesús Caro, secretario general del PSOE, Juan Saborido, presidente de Vox y José Ramón Budiño, presidente de Por Ávila. Ellos están aquí sentados porque son los máximos dirigentes de los partidos políticos que tienen representación en las distintas instituciones. Pero también queremos dar voz a aquellos que no la tienen, no tienen presencia, pero sí forman parte del arco político de nuestro país. Comenzamos por ello una primera reflexión de mano de Podemos y de su portavoz en nuestra capital, que va a hablar de algún modo, resumido en este caso, para arrancar, de lo que va a ser la mesa y la reflexión de esta noche. Le escuchamos. Estamos viviendo un momento de crispación, yo creo el máximo incluso desde la transición. Ahora mismo es un momento de crispación máxima en el que incluso peligra significarte hacia un partido o hacia otro. Seguramente mucha de esta responsabilidad la tenemos nosotros un poco, los que nos dedicamos a hacer política, y creo que es hora de rebajar tanto el tono como rebajar las descalificaciones y dedicarnos realmente a lo que nos piden los ciudadanos, que es hacer política y a preocuparnos por sus problemas.
ahora mismo. La crispación se ha trasladado a la ciudad de Ávila también, y aunque nosotros, los ciudadanos abulenses, no quisieron que formáramos parte de la corporación, sí que seguimos la política municipal muy de cerca porque es lo que nos toca, y ahora mismo no voy a ser yo quien defienda al Partido Socialista, pero creo que actuó correctamente al no unirse junto con PP y con Vox para llevar a cabo esa moción de censura. Lo que desde aquí sí que le pediría al Partido Socialista es que haga política, se siente con por Ávila y saque adelante lo que tenga que sacar para conseguir que no se suban los impuestos a los abulenses. Pues nosotros incluso en campaña lo decíamos, que estamos en contra de subir impuestos a los abulenses, que ya bastante están sacrificados, y que consigan que el ayuntamiento sea viable y tire para adelante las políticas progresistas, sobre todo, que en este caso le tocan al PSOE un poco más forzar esas políticas. Nosotros hemos presentado propuestas para la ciudad de Ávila era un superior a 18,6 millones de euros, a las que no se nos ha hecho absolutamente ni caso por parte de PP y Vox. Estamos viendo que las puertas al fascismo más retrógrado las abrió el Partido Popular junto con Vox, y estamos viendo cómo nos pone colorados. Esta última vez ha sido la ONU, por la ley de memoria democrática que querían sacar, y ya nos ha dicho la ONU que esa ley no es vergonzosa. Estamos viendo que ese dúo de Partido Popular y Vox en Castilla y León lo que ha hecho ha sido llevarnos a las políticas más rancias que pudiéramos esperar. Nosotros estamos muy ilusionados, otra vez en las elecciones europeas, puesto que creemos que Irene va a jugar un papel bastante importante, y creo que muy pronto la tendremos en Europa como eurodiputada a nuestra compañera Irene Montero. O sea que yo creo que a ver, las elecciones europeas siempre no son para el votante, no se las toman, digamos, tan en serio como pueden ser unas elecciones generales, municipales, pero yo creo que suficiente sí que votaría la gente, yo creo. Y junto a Podemos, Izquierda Unida, escuchamos a continuación a su portavoz en Ávila, Jimena Manteca. Me gustaría aprovechar mi intervención para pedir desde Izquierda Unida, exigir al presidente de Gobierno que cese de inmediato las relaciones con Israel y que ponga fin a la venta de armas, así como el reconocimiento del Estado palestino. Consideramos que el gobierno de Netanyahu está cometiendo un genocidio en vivo y en directo contra el pueblo palestino, y consideramos que el gobierno de España debería implicar sanciones contra él. Por otro lado, a lo que referías antes de la crispación política, desde Izquierda Unida estamos muy orgullosas, y ya cambiando a noticias un poco más positivas, por los datos de empleo del pasado mes de abril. Se han alcanzado cifras históricas en cuanto a los 21 millones de personas inscritas en la Seguridad Social gracias a la reforma laboral, y con mejores condiciones gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora, desde el Gobierno y desde Sumar, la mirada y el esfuerzo está puesto en la próxima reducción de jornada laboral, que sus negociaciones están previstas para antes del verano, y que va a facilitar mucho la conciliación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con lo que va a mejorar su calidad de vida, con mejor conciliación y más tiempo para vivir. Desde Izquierda Unida siempre hemos intentado evitar los conflictos y poner a la ciudadanía en el centro y sus problemas en el centro. Por lo tanto, es por lo que vamos a trabajar. Desde Izquierda Unida podemos valorar esa situación con una palabra. Nos resulta caótico la relación que está habiendo entre partidos. Consideramos que concejales y concejalas de unos partidos y otros están allí más pendientes del riesgo de perder su sillón que de poner en marcha esos programas electorales y hacer cumplir sus propuestas por los que al final la ciudadanía les ha votado. Desde Por Ávila estamos viendo una gestión totalmente ineficaz del ayuntamiento. Prueba de ello son las largas listas de espera del servicio de ayuda a domicilio, que ascienden ya a más de 60 personas, con la precarización que ello conlleva para las trabajadoras, así como
la licitación del contrato de limpieza y de gestión de residuos, sobre el que nos suscitan bastantes dudas, que ya haremos llegar al Ayuntamiento por los cauces oportunos. Y respecto a la oposición, tenemos concejalas con poca palabra, como es el caso de la señora Alicia García, que está más preocupada por Cataluña que por Ávila, y luego pues un Partido Socialista que le debe al final la liberación al alcalde. Entonces, ¿qué oposición va a hacer? Desde la Junta no nos sorprende el poco interés y la falta a sus promesas con Ávila. Todavía seguimos esperando la unidad de ictus o seguimos pendientes de las obras del Centro de Salud de Arévalo. Pero vamos, no nos sorprende porque tenemos un vicepresidente sin funciones que está más preocupado por coartar los derechos de las mujeres que por la vida de los ciudadanos en general, por mejorar sus condiciones de vida. Desde Izquierda Unida consideramos que son unas elecciones muy importantes, puesto que estamos viendo el avance de la extrema derecha en Europa y hay que ponerle freno. Consideramos que Izquierda Unida debe tener unos buenos resultados en estas elecciones, junto a la coalición, dentro de la coalición de Sumar, puesto que hay que poner freno a ese avance de la extrema derecha, como decía, para que el Parlamento Europeo no vire hacia esas políticas que pongan en riesgo los derechos humanos. Y ahora sí, comenzamos esta mesa política y lo hacemos en primer lugar hablando de la situación a nivel nacional. Para ello vamos a recuperar unas palabras de las que seguro todos estuvieron pendientes, también los presentes en este debate el pasado 29 de abril, esa declaración institucional del presidente del Gobierno que resumimos ahora. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Eran las palabras del presidente del Gobierno a las que respondía de este modo el jefe de la oposición. No nos vamos a callar ante la corrupción económica que se está conociendo, no nos quedaremos quietos ante la corrupción institucional con la que pretende taparlo todo. Si él se encuentra con fuerzas para seguir, nosotros las tenemos para seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la verdad. Y ya este lunes Santiago Abascal enviaba una carta a Alberto Núñez Feijóo en el que le decía textualmente: cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez, encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias. Con ello, el presidente de Vox instaba a Feijóo a abandonar, en sus palabras, la obsesión de su partido por perjudicar a Vox. Es el punto de partida del debate de esta noche. Carlos García, Jesús Caro, Juan Saborido, José Ramón Budiño. Comenzamos ahora sí esta mesa política en la que las intervenciones irán medidas por un cronómetro. Nuestra compañera Marta Herrero, redactora jefe de la 8 Ávila, va a estar muy pendiente de que intentemos cumplir ese minuto para que todos ustedes tengan una intervención similar. No es tan taxativo a la hora de decir que haya que cumplir a rajatabla ese tiempo, pero sí es bueno que intentemos que el debate sea ágil en esta noche. Comenzamos por ello con ese primer turno, que en este caso hemos decidido que sea el azar el que dejase claro quién tenía que ser, quien tuviese la primera palabra, quien abriese un poco, rompiese el hielo, podemos decir, y ese azar, el sorteo ha querido que sea Carlos García, presidente del PP de Ávila, con esa pregunta que lanzábamos con el título de este enfoque: situación política actual, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo valora el presidente del PP la situación actual? Bueno, yo cuando oigo a algunos adversarios políticos hablar de nivel de crispación, llamando a los demás fascistas retrógrados, pues ya veo que hay poca disposición de querer buscar una solución a través del diálogo. La política debe ser una herramienta útil
y así la perciben, en este caso la mayoría de los ciudadanos. Una política útil para buscar soluciones, abordando en este caso todas y cada una de las diferentes cuestiones de cualquier índole. Y eso obliga a sentarse a hablar con los demás grupos políticos, obliga a dialogar, a buscar soluciones. Tenemos ejemplos en los cuales gobierna el Partido Popular, que se han aprobado presupuestos por unanimidad, que se ha buscado el consenso, siempre defendiendo el interés general. Pero claro, cuando uno percibe, en este caso, que la situación política nacional, hablaba usted hace un momento de declaración institucional de Pedro Sánchez, yo hablaría de una declaración personalista. No se puede confundir democracia con autocracia. La regeneración democrática debe de empezar garantizando los derechos, pero de todos, no solamente de aquellos jueces que intentan impartir justicia para todos o de aquellos medios de comunicación que hacen un trabajo de información en todos y cada uno de los ámbitos. Jesús Carro, secretario del Partido Socialista. Buenas noches y gracias por la invitación a participar en este coloquio. Efectivamente, estamos viviendo momentos muy complicados y difíciles, momentos de crispación. Esto no es nuevo. Yo creo que nos tenemos que remontar a cuando Felipe González gobernó, nos tenemos que remontar a José Luis Rodríguez Zapatero y en estos momentos con Pedro Sánchez pasa exactamente lo mismo. La derecha, lógicamente, no cree en las democracias y eso es peligroso. La Constitución nos dotó de un gobierno parlamentario y un gobierno que dice que suma suficientes apoyos, lógicamente es el que gobierna. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Hemos sido capaces de juntar y reunir una amplia mayoría y hemos formado, lógicamente, un gobierno que está trabajando. Pero el Partido Popular no asume el haber perdido y no asume un gobierno progresista. No está respetando las constituciones. Llevamos un montón de años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Juan Saborido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en primer lugar, una vez vistas las declaraciones del presidente del Gobierno, sí tengo que decir que fueron asombrosas. En primer lugar, su retirada de 5 días. Se retiró con el cesto a las chufas a la Moncloa, todo enfadado porque a su mujer, el juzgado 41 de Madrid, estaba investigando por corrupción y por influencia y por tráfico de influencias. Evidentemente eso le sentó muy mal. Se retiró a Moncloa y a los 5 días, el lunes, apareció, curiosamente diciendo lo que todos esperábamos. El yo sigo, como Joe Rigoli que decía yo sigo, pues el presidente igual yo sigo. Pero eso no fue lo peor, lo más grave. Lo peor es que encima descalificó a jueces con la intención de hacerse con más poder, descalificó a la prensa con la intención de hacerse con más prensa de la que tiene y descalificó también a los partidos políticos de la oposición, a esos para hacerlos callar. Evidentemente eso ha demostrado que lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. José Ramón Budiño, presidente de Por Ávila. Muy buenas noches, Patricia. Pues efectivamente uno lo estamos viendo, ¿no? Es difícil en este ambiente de crispación, de polarización, poder llegar a acuerdos de Estado, que es lo que precisa en primer lugar el país, la nación. Es una mesa de coloquio. Yo creo que aquí en Ávila se goza dentro de la situación política, se goza de un respeto en el ámbito personal que creo que a nivel nacional sí que se ha cedido en diferentes ámbitos y es peligroso. Igualmente hay herramientas también sociales, como pueden ser las redes sociales, que un mal uso, un uso irresponsable, pues también genera esa crispación de manera general. Por lo tanto, yo creo que es responsabilidad de todos, de los que tenemos y asumimos responsabilidades públicas y también de la sociedad, de creo que pues también poner pie en pared en diferentes actuaciones y buscar un consenso que sea bueno para todos. En ese sentido, la pregunta también es ¿hacia dónde vamos? Después de esos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, escuchábamos su compromiso de trabajar por la regeneración democrática y frente a ello hemos escuchado también a Alberto Núñez Feijóo, que al otro lado lo que harían sería precisamente luchar para defender la igualdad, la libertad y la verdad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Habrá algún momento en el que seamos posibles de llegar a algún entendimiento entre dos grupos en este momento tan polarizados? A mí me preocupa escuchar en este caso al secretario provincial del Partido Socialista que no creemos en la democracia, todo lo contrario. No es que creamos, la defendemos, pero también la libertad. La libertad en este caso de la propiedad ante leyes que protegen a la ocupación, la libertad en este caso de defender a los medios de comunicación
ante la etiquetación y la criminalización que se hace de algunos de ellos cuando destapan supuestas corruptelas familiares? Claro que creemos. Hablar, en este caso, de defender la Constitución significa defender la convivencia, efectivamente, pero no la conveniencia. En este caso, cuando el Gobierno de España, a través de Pedro Sánchez, habla de defender la unidad de España, solamente hace falta tener en cuenta en quién se apoya. Separatistas, independentistas, creo que hay que ser serio. O sea que no se puede, en este caso, hablar de democracia cuando se pacta única y exclusivamente con aquellos grupos políticos que pisotean la Constitución española. Y eso lo tiene que tener muy claro el Partido Socialista. Jesús Caro, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay posibilidad de entendimiento? Decía, continuando con la manifestación anterior, que no se ha renovado el Consejo del Poder Judicial y se está utilizando las instituciones, concretamente, por ejemplo, el Congreso y el Senado, solo para un uso de enfrentar a la sociedad y sin ningún sentido. Eso no significa que no haya momentos que votemos como votamos ayer juntos a una ley, ¿no? Pero fíjese, a mí hay una cosa que, cuando hablamos del gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo me limito y a lo largo, a pesar de que es un minuto el tiempo que nos da, lo voy a intentar. Nunca un gobierno de España ha invertido y ha conseguido para Ávila ha sido las inversiones tan importantes, tanto, como se decía hace un momento, como, decía uno de los entrevistados, como este gobierno. Este gobierno tenemos el mayor índice de trabajo y luego hablaremos ya de temas muy claros y una gran inversión de cosas que hemos heredado, de situaciones que hemos heredado y que lógicamente hemos ido cambiando. Juan Saborido, la pregunta es, que todavía en esta mesa no hemos obtenido respuesta a ella, ¿hay posibilidad de llegar en algún momento a un entendimiento, de volver a esa concordia de la que hablaba, por ejemplo, Adolfo Suárez? Muy difícil, yo lo veo muy difícil. Hablamos de la máquina del fango, y la máquina del fango la tiene Pedro Sánchez en la Moncloa. Da la manivela y es el que se dedica a tirar fango en contra de todo el mundo. Ya estáis viendo las declaraciones de Izquierda Unida, llamando fascistas a la derecha, llamando a los rancios, las declaraciones de Jesús Caro, que no tenemos democracia lo de la derecha. Es increíble oír esas cosas, con eso es muy complicado. Ten en cuenta que el presidente del gobierno decía, recordaros todos, y decía que no podía dormir si gobernaba Podemos, que a Puigdemont iba a traer a España para juzgarle, que la ley de amnistía era inconstitucional o que con Bildu no pactamos. Es una cantidad de mentiras tremendas. Este presidente y este gobierno es un gobierno instaurado en la mentira total. Engaña al pueblo, engaña a la población, engaña a los partidos políticos y engaña a la sociedad en general. José Ramón Budiño. Yo creo que, por desgracia, hablar de corrupción, cualquier ciudadano, depende de su tendencia ideológica, la va a identificar con una formación o con otra de las tradicionales, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí esa polarización, de esas nuevas formaciones políticas, que tomamos la política, además de como una herramienta útil, como decía el señor García, también los partidos políticos como herramientas útiles, no que sean ese todo por el cual defenderlos sin ningún tipo de tapujo, y también yo creo que es bueno una regeneración real y democrática, como marca la Carta Magna, la Constitución, de las formaciones políticas. Y hasta que no seamos capaces de intentar, como decía en mi primera intervención, poner un punto y aparte y comenzar, al menos esas nuevas formaciones políticas, que me lamenta escuchar manifestaciones de personas jóvenes que representan otros ideales, que hablan de tensión e insultan a otras formaciones políticas, que hablan de evitar conflictos y están hablando de sancionar a Israel. Creo que hay que ser mucho más responsables con las manifestaciones, que esto no es un juego, que en política, como se dice en el ámbito futbolero ahora del Getafe, que dicen mucho de esto es fútbol, papá, pues esto es política, papá, aquí tenemos que ya hacer políticas adultas con altura de miras y con altura de Estado. Vamos a cerrar este turno dedicado a la política nacional. Jesús Caro, es su turno a continuación precisamente para tomar la última palabra. Todos ellos intervendrán en este turno, pero para hablar por última vez de política nacional, porque después vamos a pasar a hablar de también cómo de algún modo la política local se contagia de esa falta de entendimiento entre los principales partidos. Es su turno. Bueno, yo creo que hablar de política es hablar de servicios, hablar de política es hablar de servir a los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Me voy a referir principalmente, miren, en los últimos 3 años el Producto Interior Bruto de España ha crecido el 14,7. Crecemos el doble que la media europea. La inflación en estos momentos está en torno al 3,3. La subida del salario hemos pasado del 2018 de 736 a 1.100
34, 400 euros más de subida del salario mínimo interprofesional. El paro ha bajado en Ávila en 4.000 personas en 6 años. Los contratos indefinidos han subido un 300%, pasando de 4.600 a 14.000. Los afiliados a la Seguridad Social en nuestra provincia en los 6 últimos años han subido 2.000 afiliados a la Seguridad. Ahora ya somos 56.151 cotizantes. Y por ejemplo, una de las medidas que ha tenido mucho éxito por parte del Gobierno ha sido el transporte público, donde en el año 2023 hubo 27.000 bonos, 27.000 personas que cogieron el bono transporte público. Tenemos otras muchas medidas que iremos desgranando y que son inversiones que se han realizado por parte del Gobierno de la Nación. Carlos, último turno dedicado a la política nacional. Bueno, creo que en este caso los datos hablan por sí solos. Últimos 5 años, cerca de un 19% la inflación, cerca de 500.000 millones de endeudamiento, que no sé cuántas generaciones de abulenses y de españoles van a tener que pasar para poderlo abonar, pero creo que algo que hay que decir muy claro es la independencia. Hace apenas 10 años Pedro Sánchez hablaba de que quería un Consejo General del Poder Judicial despolitizado e independiente. Digo que ha cambiado bastante la cosa, ¿no? Cuando en este caso nombra a la Fiscalía a dedo, se permite tomar ciertas decisiones que cuando no le convienen o le interesan, culpabilizan a los demás grupos políticos. Creo que esa situación a nivel nacional hace posible también que en vez de tender la mano a los que realmente generan empleo, como autónomos, pequeñas y medianas empresas, que son los que realmente levantan este país, vean cómo hay un gobierno que les apunta y les criminaliza muchísimas veces a través de subidas impositivas constantes. José Ramón Mudiño. Bien, efectivamente, pues creo que está quedando de reflejo que aun con datos objetivos por ambas partes vemos que es difícil hacer una misma lectura de los mismos. Yo, como abulense, sí que es verdad que las oportunidades que tienen los jóvenes para quedarse en la provincia son mínimas, que las comunicaciones son del siglo XX, del siglo XIX, y que datos que lógicamente a nivel general pues serán por parte del Partido Socialista pues para relanzar y poder destacar, y lógicamente, como decía el representante del Partido Popular, ellos tienen otra visión, pero la realidad es que en provincias como la nuestra hay ciudadanos de primera y de segunda, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Juan Saborido, presidente de Vox, para cerrar este turno. Bueno, pues hemos visto los datos del Partido Socialista y eso está muy bien, muy bonito, pero vamos a centrarnos en Ávila. Es un gobierno que no tiene presupuestos. El Partido Socialista no tiene presupuestos. Todas las inversiones para Ávila me parece que van a ser ninguna. Vamos a ver, estamos todavía pendientes con el tema del desdoble de la 110, aquí no llegó nada, la famosa A40, todas las famosas obras e infraestructuras que iba a hacer el Partido Socialista y que había prometido traer, no ha venido ninguna y no vendrá. Seguimos con lo del Museo del Prado, lento, súper lento, no sabemos ya cuándo eso se podrá inaugurar, si será alguna realidad, y sobre todo la conexión de Ávila con Arévalo, que la necesitábamos, una vía rápida y una vía segura, sobre todo, muchas promesas, pero los abulenses todavía estamos esperando. El tren, como decía Joserra, el tema de las comunicaciones, eso son inversiones que tiene que hacer el gobierno, y aquí ni se las ve ni se las espera, y así estamos y así seguimos, y por lo que vemos seguiremos así muchos años. Pues cerramos este bloque de política nacional y hablamos ahora de política municipal, porque si hay algo también objetivo, no es subjetivo, yo creo que todos en eso estamos de acuerdo, es en la falta de entendimiento que existe a día de hoy en el Ayuntamiento de Ávila. Una situación que nos ha llevado a aprobar inicialmente el presupuesto de 2024 hace algunos días, a la espera de que también pase por pleno, y después de que el pasado 11 de abril se recurriese a una herramienta legal que nunca se había aplicado hasta ahora en el Ayuntamiento de Ávila, la cuestión de confianza, por la cual precisamente el Pleno retiraba su confianza al regidor abulense Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y se abría otra vía, esa posible moción de censura entre los grupos de oposición, que ya se descartaba el 26 de abril cuando el Partido Socialista ofrecía esta rueda de prensa que van a escuchar resumida a continuación, y tras la cual llegaban también las reacciones del resto de partidos políticos. Manifestar un rotundo no a ninguna moción de censura con el Partido Popular donde tenga que estar la ultraderecha en este consistorio ni en cualquiera de las instituciones de nuestro país. Lo único que se habló en esa reunión fue de dónde quería estar el señor Pato, que era encabezando la alcaldía de Ávila,
y qué concejalías ellos querían asumir. Porque al final lo que nos acaban demostrando que tanto Pepón, que es Vox, como PP, que es Pato, como Pepín, que es por Ávila, la derecha de este ayuntamiento, lamentablemente para todos, lo único que quieren es ocupar el sillón por ocupar el sillón. La ley obliga, para que saliese adelante la moción de censura, a que constasen las firmas de Partido Socialista y de Vox junto con las del Partido Popular. Eso se sabía desde el primer momento. Por lo tanto, el que se haya sentado conmigo ha sido o bien porque ha tenido la intención de firmar la moción o bien porque ha tenido miedo a no sentarse y ha estado haciendo un teatrillo, y eso es engañar y generar falsas expectativas. La discreción respecto a las negociaciones tiene que ser eso, discreción, pero de ahí a falsear lo que se ha hablado en una reunión, no. En ningún momento se han asignado ni nombres ni cargos. Los socialistas prestarán sus votos a Por Ávila traicionará su palabra, los socialistas serán los ofendidos y vuelta a empezar. Después de las declaraciones totalmente irrespetuosas e insultantes que realizó el Grupo Municipal Socialista el pasado viernes, en la que nos llamaron a los aquí presentes racistas, xenófobos, no hacemos perder el tiempo a los aulenses. Insisto, nosotros no montamos teatros ni paripés, como el que ha montado la señora Arias, a semejanza del montado por su amado líder Pedro Sánchez, para hacernos perder el tiempo a los aulenses y a todos los españoles. Distancia infinita con este Grupo Municipal Socialista. El Grupo Municipal Socialista será corresponsable, será cooperador necesario de todos los recortes de Por Ávila, en los servicios municipales, en las subvenciones a asociaciones, colectivos y clubes deportivos, en los servicios sociales básicos. Es decir, la quedada, la lista de espera en ayuda a domicilio, asociaciones de discapacidad o lo que nos hemos enterado hace poco, la desaparición de la banda de música de Ávila. Ha sido un intento fracasado por parte del Partido Popular de llevar a cabo la moción de censura. Llevar una moción de censura adelante costara lo que costara, ¿no? Ha intentado pactar con el Partido Socialista. No sé ahora, para el día 26, cómo lo va a hacer el Partido Popular para convocar a los abulenses a la calle contra Pedro Sánchez, contra el Partido Socialista, cuando ellos han intentado pactar en el Ayuntamiento de Ávila con la gente de Pedro Sánchez, con el Partido Socialista. No lo sé cómo lo va a hacer, ¿no? Pero realmente, bueno, pues hemos visto cómo ha fracasado, cómo lo único que le importaba al Partido Popular eran los sillones, así lo ha denunciado la portavoz socialista, y bueno, pues ahí ha quedado, en un fracaso del Partido Popular. Pues es un resumen de las reacciones que hemos visto después de que el pasado 26 de abril se descartase, como decimos, esa moción de censura. A continuación me gustaría lanzar una pregunta a cada uno de los aquí presentes y me gustaría también que me la respondiesen dentro de lo posible. Vamos a comenzar con Juan Saborido. Después de escuchar a las diferentes formaciones que componen el Ayuntamiento de Ávila, resulta difícil imaginar un gobierno en nuestra ciudad formado por ningún tipo de acuerdo de todos ellos. ¿De verdad en algún momento llegaron a pensar que podría salir adelante una moción de censura en Ávila? No, en absoluto, vamos, es prácticamente imposible hacer una moción de censura según están los concejales repartidos y según los números de concejalías que hay. Es prácticamente imposible porque, lógicamente, Por Ávila tiene 11 concejales y, evidentemente, es muy difícil formar una moción de censura. No obstante, es complicado porque este ayuntamiento no es nuevo lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Yo creo que venimos viviendo de largo este asunto. Ya con el ayuntamiento de Rivas ya tuvimos muchos problemas cuando tuvo 9 concejales y tenía que gobernar auxiliado por Ciudadanos. Recordaros, tuvimos 4 años prácticamente paralizados. Y ahora estos otros 4 años que ha estado Por Ávila, para nosotros también ha habido una paralización. Y el problema que hay aquí, importante con el tema de los presupuestos, que por eso es muy complicado llegar a un acuerdo, es que aquí lo que se trata es de que hay que actualizar los presupuestos en el sentido de que hay que subir impuestos a los ciudadanos. No cabe ninguna duda, porque el ayuntamiento tiene que pagar y tiene que vivir. Y nosotros lo que entendemos, desde luego entendemos, que durante estos últimos 4 años que ha gobernado Por Ávila, no ha habido esa intención de ir subiendo los impuestos poco a poco, gradualmente, a la cantidad necesaria para no quedarse en déficit como está ahora. Parece ser que todavía seguimos debiendo 25 millones de euros y, evidentemente, al final, cuando llegaron las elecciones, a punto de llegar a las elecciones, Por Ávila no quiso subir impuestos en los últimos presupuestos porque no era rentable para sus elecciones. Y ahora que ha llegado nuevo, que hemos empezado a gobernar, quieren subir los impuestos a costa de Vox o a costa del PP y eso no lo van a lograr ni a conseguir nunca.
Jesús Caro, como representante del PSOE, ustedes ya sabían que para que saliesen las cuentas y esa moción de censura prosperase, tenían que ponerse de acuerdo los tres grupos de oposición y Vox era condición indispensable para que pudiese salir adelante la moción de censura. ¿Por qué entonces no dijeron uno desde el principio y se han sentado a negociar? Bueno, en principio nosotros, el Partido Socialista, siempre se sienta en todas las mesas. Nos hemos sentado en la Diputación muchas veces con el Partido Popular, nos hemos sentado con Por Ávila y nos seguiremos sentando, menos con Vox, con todos. Pero diremos algún tema que es muy importante. Mire, nosotros aprobamos concretamente la tasa de basura. Y en la tasa de basura nosotros adquirimos un compromiso con Por Ávila, que era eliminar la lista de ayuda a domicilio, reanudar el programa deportivo de Quedada 3.0 y formar la mesa para solventar los problemas que tiene el carril bici. Esto lamentablemente no se ha hecho, con lo cual nos presentaron unos presupuestos que tenían una bajada en gasto social del 66%, cosa que no nos parece bien. Pero hay una cosa que tienen que saber Por Ávila y que tienen que saber los partidos de esta provincia. El Partido Socialista no se sienta para subir impuestos. Creo que hay mecanismos para cubrir todos los gastos y no subir impuestos, en contra de lo que dice el representante de Vox. Por ejemplo, yo creo que hay un acuerdo marco de competencias impropias del Ayuntamiento y que tiene que pagar la Junta de Castilla y León, tiene que pagar el coste real. No vale decir, esta, como puede ser la ayuda a domicilio, me cuesta dinero, no. El coste, pasa también en la Diputación, tiene que ser, se tiene que pagar. Hay una cuota... terminar, Jesús? Sí, mire, el que más vende en esta provincia es Amazon, es AliExpress y no paga ningún impuesto. Hay que poner la cuota Amazon. Y también hay que subir los edificios, hay que subir el IBI de los edificios públicos y también creemos que es bueno... Bueno, termine la frase, simplemente le que iba es bueno, avisando yo creo que los impuestos a pisos y viviendas turísticos, lógicamente, tienen que aportar su contribución. Pero lo que no está el Partido Socialista dispuesto es a subir por subir los impuestos. Carlos García, presidente del Partido Popular. Hemos visto cómo el PSOE ha puesto como línea roja que Vox estuviese en esa moción de censura, pero también le pregunto a usted, ¿hubieran de verdad estado dispuestos a gobernar con ese partido que representa, como tantas veces dicen en sus palabras, el sanchismo? ¿Hubieran gobernado esta ciudad con el PSOE? El Partido Popular tenía la obligación de liderar una alternativa a la situación de bloqueo generada por el propio Por Ávila en el Ayuntamiento. No se pueden presentar unas cuentas al estilo bolivariano, mantener lo suyo y recortar lo de los demás. Y en este caso, cuando afecta a temas tan sensibles e importantes como son, en este caso, los servicios sociales. El Partido Socialista de Ávila ha hecho perder el tiempo. El Partido Popular a Vox y también a Por Ávila. Si hubiera sido claro desde el minuto 1, no se va a apoyar ninguna moción de censura. Creo que en este caso se hubiera aprobado el presupuesto hace 3 semanas, no en lugar de hace una semana, con lo cual creo que esa cuestión de confianza lo que sí que genera es una realidad, es la pérdida total de confianza de la oposición en el equipo de gobierno. Y eso es por un motivo. Cambió tanto la situación desde el mes de marzo al mes de julio del año 2019, donde la situación económica no era tan mala y en 4 meses se plantea encima de la mesa una alternativa para dar otro hachazo en el IBI de un 10%, para seguir subiendo ordenanzas que no se habían tenido en cuenta durante los últimos 4 años, conociendo el pliego de basuras que había que haberlo actualizado. Eso se llama falta de previsión y falta de planificación. Y en el caso de Por Ávila, José Ramón Mudiño, ustedes han culpado constantemente a la oposición del bloqueo, que en sus palabras lo han llamado así, atraviesa la ciudad, pero cuando el pasado 17 de junio ustedes tomaban posesión de la alcaldía de Ávila, ya sabían que lo hacían en minoría y que necesitarían alcanzar acuerdos para sacar adelante cosas importantes como los presupuestos, las ordenanzas. ¿Qué han hecho en estos meses? Porque mucho acercamiento con los otros grupos no les hemos visto. Pues mire, hemos hecho lo mismo que hace 4 años, porque somos los mismos concejales, 11. Hablar, intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a pactos de estabilidad, y lo conseguimos durante 4 años con un partido político que es Ciudadanos, cosa que no consiguió el Partido Popular a nivel autonómico. Todos recordamos cómo estalló con esa convocatoria por el señor Mañueco, rompiendo con ese gobierno estable que decían ellos, como ahora parece que también es estable con Vox, a nivel autonómico, con lo cual hicimos lo mismo. Hablar con las formaciones, intentar llegar a acuerdos y subir impuestos. Celebro las palabras del presidente provincial de Vox, que no tiene nada que ver con las palabras que me han trasladado los concejales de Vox durante estos meses en el Ayuntamiento de Ávila.
Por lo tanto, creo que la línea del partido va por unos derroteros y de los concejales de Vox en el Ayuntamiento por otro, que es el bloqueo ese que nos han llevado hasta ahora a esta. Y me ha gustado también la exposición que ha hecho de esa cuestión de confianza como una herramienta legal que teníamos para desbloquear, porque la moción de censura la oposición la ha podido desarrollar en cualquier momento desde el inicio del mandato. Si éramos tan malos, el hachazo, la gestión, lo pueden haber desarrollado en cualquier momento. Esa herramienta legal nos permite esta situación. Haberles dicho, si somos tan malos, presentad una moción de censura, nos echáis y nos decís cómo gobernar sin subir impuestos, sin actualizar tasas. A lo mejor es que somos muy torpes, entonces queríamos escuchar esa palabra. ¿Cuál es el resultado? Lo hemos visto, ha salido todo por los aires porque era ilógico. Están convocando manifestaciones del Partido Popular contra políticas que sí que quieren para el Ayuntamiento de Ávila. Quiero ir terminando. Vamos con un segundo turno en el que me gustaría que a continuación pudiesen, por referencias, por alusiones también, ir respondiendo a lo que se ha dicho en la mesa. Jesús Caro, en primer lugar. Bueno, yo creo que el Partido Socialista colabora, y lo he dicho, con todas las instituciones y con todos los ayuntamientos. Mire, las inversiones del Gobierno de la Nación en la ciudad de Ávila está en torno a 12 millones de euros. Escalera Puente Antiguo, peatonización Plaza Italia, vigilancia de tráfico, rehabilitación, EDUS, acondicionamiento. No penalizan esas ayudas. Esas ayudas fondos europeos, ¿verdad? Son fondos, no, son fondos europeos. Canalizados por el Sí, gobierno son del país, fondos europeos. Que concurrir en libre concurrencia con otros ayuntamientos. Yo le he respetado a usted. No, bueno, creo que ha hecho la moderada por hacer un poco de debate. Podemos hacer debate siempre que no interrumpa. No hay problema en que haya algún tipo de referencia. Ahora puede continuar usted, Jesús. Quiero decir que gracias a la gestión de los fondos europeos que ha llevado el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de la Nación, han venido a Ávila unas inversiones de 12 millones de euros. Es verdad que algunos proyectos los hay que cofinanciar, no estoy diciendo que no. Y luego tenemos la ejecución que se está haciendo de la restauración de la muralla con 60.000. Pero mire, han venido muchísimos más proyectos. Han venido proyectos como las obras del Palacio de los Águilas, que dice el señor Juan Saborido que después de 30 años que vinieron a anunciar que iba a haber obras, le puedo asegurar que hay una inversión de 10 millones y desde el primer día que se empezó a ejecutar las obras no se han terminado. ¿Por qué no se han terminado? Porque estamos hablando de una obra emblemática que va a ser para la ciudad de Ávila. Y no se preocupe, que la inauguraremos, pero las cosas tienen su procedimiento y se van a ejecutar. Va a ser una obra muy importante y va a ser una sala expositiva de primer orden que necesita en estos momentos Ávila. Hablaba usted de la... Le pido ir terminando, por favor, Jesús. No, hablaban de la comunicación. Vamos a ver, aquí el Partido Popular nos cortó las dos piernas. Llevó el AVE por Segovia y nos hizo una autopista de peaje. Lógicamente, eso va a ser muy difícil sustituir, pero ya estamos trabajando en la mejoría. Juan Saborido. Bueno, yo, por varias alusiones. En primer lugar, que veremos el Museo del Prado, pues ojalá, todos los abulenses queremos verle. Lo que pasa es que eso es la obra del Escorial. Con lo relacionado a lo que ha dicho de por Ávila, de que tengo un pensamiento distinto a lo de los concejales, bajo ningún concepto. Lo que ocurre es que los concejales de Vox de Ávila han pedido claramente al Ayuntamiento una serie de cosas, como el reducir los liberados para poder llegar a acuerdos, cosa que no se ha hecho y pues se han roto las negociaciones. Vox, bajo ningún concepto, va a subir impuestos porque nuestro programa no viene a subir impuestos y de ninguna manera vamos a permitir que se asfixie a los ciudadanos de Ávila por una mala gestión de varios ayuntamientos, de este, el anterior y el de más allá. Por lo tanto, Vox hemos llegado nuevos al Ayuntamiento y no estamos dispuestos bajo ningún concepto a pegar un sablazo a los abulenses. ¿Qué es lo que está discutiendo? Sacar ese dinero del bolsillo de los abulenses. En relación a lo que decía Jesús Caro, de Amazon, y subir, poner tasas a Amazon, es la obsesión del Partido Socialista. Subir tasas a las empresas y tal y cual. Digo yo, ¿por qué no dejan de machacar a los autónomos? ¿Por qué no dejan de machacar a las empresas? ¿Por qué no dejan de faltar el respeto a los empresarios? ¿Por qué no ayudan a los empresarios en vez de andar queriendo buscar tasas y tocar las narices a los empresarios? Es el dilema de Vox, perdón, del Partido Socialista, siempre intentando machacar a los empresarios que resaltan o traen economía y traen empleo a este país. Continuamos en este debate. Jesús, estamos en un debate, no hay problema si en algún momento ustedes quieren tener algún tipo de... No, Jesús, no es su turno. Le estaba explicando que no hay problema si en algún momento, como ocurría con José Ramón Mudiño, hay algún tipo de interpelación. Ahora sí es el turno de José Ramón Mudiño. Bien, pues bueno, efectivamente hablaba el señor Caro de 12 millones, que lógicamente es libre concurrencia de muchos consistorios y que hace un proyecto técnico canalizados por el Gobierno de España, pero lógicamente ese trabajo es del Ayuntamiento de Ávila, no digo ni de por Ávila, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de Vox. Respecto a lo que comentaba el señor Saborido,
pues acaba de comentar que sí que estaban a favor de una subida de impuestos, hablan de esos liberados. En Segovia, Vox ha apoyado pasar de 7 a 14 liberados, sin ningún tipo de complejo. Aquí en Ávila nos piden reducirlo sin ningún tipo de argumento sólido, e incluso yo les he dicho que se queden con mi área, que yo estoy liberado, vuelvo a mi empresa y que se queden con mis competencias sin esa liberación, a ver si efectivamente son capaces de desarrollar mis competencias municipales sin esa liberación, ¿verdad? Y ha sido un no, la contestación. Esa política populista que yo creo que también hay que intentar evitar si queremos llegar a acuerdos, y simplemente pues dentro de ese escenario, vuelvo otra vez a enlazarlo con mi primera intervención, estamos obligados a llegar a acuerdos con los partidos de la oposición. Es verdad que con el Partido Popular es muy difícil, por diferentes motivos, ojalá que fuese un poco la tendencia de las otras formaciones, y con el Partido Socialista y con Vox, pues siempre y cuando sea algo lógico, pues intentaremos llegar a acuerdos, como también hemos llegado en materia de actualización de tasas. Carlos. Cuando hablemos del interés general de los abulenses, siempre estará dispuesto el Partido Popular a llegar a acuerdos, no, en este caso, a intereses personalistas. Yo le diría al señor Caro que me quedo estupefacto al escuchar las palabras con el tema de los fondos europeos. O la AIREF, en este caso, dice una cosa contraria, la Unión Europea, por la pésima gestión que viene haciendo el Gobierno de España con estos fondos. Eso es una realidad. Aquí intentar atribuirse el trabajo de todas y cada una de las instituciones a través de unos fondos de recuperación y resiliencia derivados de una situación de crisis sanitaria es poco menos que arrogante. ¿Qué haría el Partido Socialista si necesitara los votos de los diputados de Ávila, como hacen otros territorios, liberalizando peajes, condonando 16.000 millones de euros de deuda, cambiando la Constitución para amnistiar a políticos que han malversado, para abrirle la puerta a un prófugo de la justicia? ¿Hasta dónde estaría dispuesto el Partido Socialista para mantenerse el poder? Vamos a hablar de interés público, vamos a hablar de interés general, no de un interés personalista, que en este caso es la figura de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a me mirar. va a permitir, porque no puedo consentir lo que dice interés público. Hombre, vamos a ver, yo creo que se le ha ido la mano, como dicen en la muralla, ¿no? Yo creo que hay un interés general. Hemos vivido la peor época de gobierno y me parece que los intereses se quedan en esta provincia. Mire usted, el partido que más ha invertido en estos momentos a lo largo de la historia ha sido el Partido Socialista. Y lo estamos demostrando. El interés privado es lo que ha hecho el Partido Popular, que ha sido vender el futuro de esta provincia a través del AVE por Segovia y vender a Iberpista 50 años de historia que vamos a tener que pagar un peaje. Eso sí que es vender. Segundo, habla usted de que lo han hecho, efectivamente. Quisiera recordar que el presidente fue a pedir los 140 millones de euros y ustedes fueron a decir que no se los concedieran. Igual que hizo José María Aznar cuando Felipe González trajo el dinero de la PAC, de la Política Agraria Común. Esa es la diferencia. Nosotros siempre vamos a pedir, vamos a por dinero, vamos a resolver el problema y ustedes venden el patrimonio para que luego todos los autónomos, cuando tienen que ir a Madrid a trabajar, tengan que pagar un peaje. José Ramón Molina, que me pedía la palabra. Una pregunta, en este caso al señor García, cuando dice mantener lo suyo, en alusiones al Ayuntamiento de Ávila, y a partir de ahí, porque no me ha quedado claro, cuando usted se refiere a mantener lo suyo, ¿a qué se refiere? Y así le puedo contestar. A lo mejor es lo mío y no me doy por aludido. Creo que le acaba de escribir usted perfectamente lo suyo. ¿Y qué es lo mío? ¿Mi familia? ¿Mi coche? No, vamos a ver. Aquí hay que tener muy claro que cuando se realizan unos presupuestos, utilizando la sensibilidad de los colectivos sociales, culpando a la oposición de esos recortes que ustedes mismos son los que plantean en un presupuesto. ¿Esa es la realidad política que ven ustedes en Ávila? Pongan soluciones encima de la mesa y aspectos generales para llegar a un acuerdo. Usted hablaba hace un momento de 11 concejales, pero un acuerdo cerrado de gobernabilidad con Ciudadanos hace 4 años, que era la estabilidad que ustedes tenían. Claro. Pero la situación real cambia en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ustedes somos los mismos. ¿Cómo que son los mismos? 11 concejales. Con una salvedad. Que no hay un bloqueo de la oposición. No tienen cerrado un acuerdo de gobernabilidad. Y ustedes lo que quieren es imponer
sus políticas a los demás grupos políticos. Todo aquello que se hace es gracias a ustedes y lo que no se hace es por culpa de los demás. Efectivamente. Pues ya aclarado ese punto que no me esperaba menos del Partido Popular, voy a contestar. Mantener lo suyo, entonces entiendo que es nuestros sueldos, Miren, hablaban de la lista de espera. Cuando gobernaba por Ávila, con esa formación política que era Ciudadanos, no había lista de espera. Ahora precisábamos actualizar tasas e impuestos y ese bloqueo de la oposición que se ha roto cuando ya se han visto en ese callejón sin salida que es la moción de censura, se han tenido que desmarcar del resto de formaciones y ahora sí que nuevamente nos tenemos que volver a sentar. Por parte de Por Ávila, ningún problema. Igualmente es muy triste y vuelvo otra vez al origen de este debate, el tema de un poco la tensión política que hay, la animadversión que hay hacia la parte política de los responsables públicos. Nunca se había hablado, como nosotros lo hemos hecho, de otros cargos políticos, del sueldo del alcalde. Nunca jamás. Cuando los que gobernaban eran siempre los mismos, parecía que lo que cobrase el alcalde estaba bien cobrado, que el coche oficial que le cogía en casa y le llevaba al ayuntamiento estaba bien utilizado. Ahora un coche que está en la chatarra, que era el anterior del alcalde, ha adquirido uno para viajes oficiales, para realizar su trabajo como primer edil del consistorio, ha sido utilizado para menoscabar el desarrollo político del alcalde, por no ser de una formación política o de otra. Igualmente que el sueldo del teniente del alcalde, mintiendo con la subida de sueldos, es mentira, igual que se ha actualizado en todos los ayuntamientos que gobiernan Partido Socialista, Partido Popular. Estamos llevando a la política a un menoscabo de esa gestión pública que lógicamente que lleva a esas tensiones, a que la opinión pública escucha declaraciones de que el alcalde parece que cobra como Cristiano Ronaldo y nada más lejos de la realidad, y todo lleva a un ambiente de crispación que no es bueno para nadie. Juan Saborido. Un segundo, Juan Saborido, y ahora ya vamos con Carlos. Bueno, como se aprecia aquí en esta mesa, la concordia es complicada. La concordia es muy complicada. Yo creo que para yo cerrar el tema del ayuntamiento, vuelvo a insistir, el problema del ayuntamiento de Por Ávila es que ha estado 4 años sin subir impuestos. No ha actualizado los impuestos, ha estado esperando por estrategia política, por estrategia electoral, y cuando ha llegado las elecciones se ha presentado sin haber subido impuestos y ha dicho la verdad. Oye, recuerdo que cuando llegó Por Ávila decía que el ayuntamiento estaba en la UBI. Y no sé ahora dónde está el ayuntamiento, si han sido capaces de sacar la UBI o ya ha pasado al cementerio municipal, no lo sé, pero evidentemente lo que está claro es que la gestión no ha sido muy buena cuando no se ha podido sanear la economía del ayuntamiento. ¿Y se tenía que haber subido impuestos? Sí, que lo suban poco a poco. Lo que pueden hacer ahora es de golpe querer comprometer a la oposición, en este caso a vos, a que vos firme o llegue a un acuerdo con Por Ávila para pegar, como he dicho antes, un sablazo importante a los ciudadanos. Eso no se va a hacer bajo ningún concepto con vos, y además, como vos es un partido que ya vemos que ni el Partido Socialista y tal quieren ni sentarse con otros en la mesa, pues va a ser muy complicado que podamos nosotros siquiera gobernar con Por Ávila, que tampoco sería nuestro deseo como natural. Aquel que apoyara a Por Ávila, que serán los socialistas, eso será, lo veréis. Evidentemente ya veréis la cantidad de impuestos que va a haber de subida y la cantidad de dinero que nos va a tocar pagar, porque el Partido Socialista es de los que suben impuestos. Carlos García. Hasta ahora siempre habíamos conocido la palabra armonizar. La situación económica siempre en boca del Partido Socialista ante las subidas de impuestos. Pero, señor Budiño, hace apenas unos meses usted hablaba de un ajuste de la realidad fiscal. Eso en términos claros significa subir el IBI un 10%. Expliquen ustedes a los abulenses que hay calles principales en esta ciudad que se han levantado 4 veces. Eso es previsión, el Partido Popular, eso es planificación. De baches, en este caso, hay que tener cuajo, ¿eh? Tener cuajo. Una habla obra, el Partido Popular de lo que nos encontramos, apenas, pero sea la capital europea del bache, Ávila. No le he molestado cuando usted estaba hablando. Bueno, sí que hace apenas hemos dicho que estaba permitido el debate. Unos meses, una obra que actuaba la Diputación Provincial, en apenas 3 semanas fue levantada por el Ayuntamiento de Ávila. Y creo que es muy fácil comunicar, se tienen previstas esta serie de obras, o bien sentémonos para realizarlas, pero no de la noche a la mañana que se proceda a levantar. Eso los ciudadanos abulenses no lo entienden. Cómo esa falta de previsión, esa falta de planificación tiene un incremento de costes, como es evidente. Si han subido bastante los materiales, si tenemos que volver a levantar calles que se acababan de arreglar hace apenas unas semanas, esa toma de decisiones necesita una explicación. Pero el Partido Popular jamás va a estar en una subida impositiva que utilice el populismo para perpetuarse en el poder. Tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades de los abulenses. Infraestructuras, como se ha hablado aquí, pero en este caso no vamos a permitir
que al tercer sector, al tejido asociativo, a la cultura, al deporte, en este caso se le recorte. Hace apenas unos días parece que el ascenso del Real Ávila se ha producido gracias al Ayuntamiento. Esperemos que en los próximos meses las obras de mejoras que necesita la Adolfo Suárez también sean acometidas con la misma ilusión y el mismo entusiasmo por parte del Ayuntamiento. Nos quedan 5 minutos para irnos a publicidad y tenemos que cerrar este bloque dedicado a la situación política municipal. Jesús, va a ser ahora su turno porque tenemos esa última intervención por parte de cada uno mirando también hacia adelante en el Ayuntamiento de Ávila. Quedan todavía 3 años, más de 3 años de legislatura y es necesario y bueno para todos, especialmente para Ávila y para los abulenses, que la ciudad evolucione. ¿Por dónde podemos avanzar? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento? Jesús, Bueno, yo contestando primeramente, ¿no? Primero, el Estado no va a condonar a una comunidad autónoma, va a condonar la deuda a todas las comunidades autónomas que lo deseen y Castilla y León se va a beneficiar de 5.125 millones. Segundo, no vamos a cambiar el Tribunal Constitucional, sino no vamos a cambiar porque no solo eso. Y segundo, la amnistía lo que tiene que servir es para la concordia, tiene que servir para que una situación que en Cataluña se vivió muy triste en los últimos meses del mandato del Partido Popular, donde el Partido Socialista apoyó el 155, en estos momentos se está normalizando. Y es necesario la amnistía, es un recurso que tiene la Constitución y que ya se aplicó la Constitución en el 78 y no pasó nada. Porque Jesús, le quedan 15 segundos y le recuerdo que cerramos la política municipal. Y luego, en cuanto a los temas impositivos, están hablando de impuestos. Señor presidente de la Diputación, me va a permitir que ya ha subido este año, la tasa de basura ha subido un porcentaje muy alto, no se está afrontando realmente el tratamiento de residuos y eso va a suponer al año que viene una subida impositiva altísima que pagaremos todos los ciudadanos de esta provincia. Juan Saboría. Bueno, pues para terminar con el Ayuntamiento, antes del Ayuntamiento diré que cuando dice Caro que la amnistía en Cataluña es necesaria y tal, bueno, es otro cuento de lo que estamos oyendo. Primero decían que la amnistía era inconstitucional hace unos meses, todos los ministros y el propio Pedro Sánchez con su máquina del fango, y ahora resulta que es constitucional. Ha cambiado todo mucho. Bueno, con relación al Ayuntamiento, decir que Vox bajo ningún concepto va a tolerar y va a permitir que haya una subida de impuestos masiva a los abulenses, que se ha habido una mala gestión durante estos 4 años que responde a los que han hecho la mala gestión, y los que se han presentado a las elecciones tenían, por lo menos, que haber dicho la verdad de la situación que se encontraba el Ayuntamiento. Por lo tanto, Ávila no progresa, Ávila está paralizada, llevamos ya muchos años con una ciudad muy paralizada, sin nuevos proyectos, y es necesario que de alguna forma se empiece a invertir bien, se empiece a hacer una ciudad más amable, y los ciudadanos así lo estamos reclamando. Subida de impuestos, si se hace, se tendrá también que notar en los servicios que el Ayuntamiento presta, y de momento los servicios que se están prestando en Ávila, limpieza de calles, mantenimiento de parques, etcétera, es bastante deficiente. Carlos García. Señor Caro, equiparar la amnistía del año 78 con la amnistía llevada a cabo por Pedro Sánchez es tomar el pelo a los abulenses y a los españoles. Amnistiar después de una dictadura es algo para fortalecer la democracia y la Constitución. Amnistiar hace apenas unos meses a delincuentes por seguir en el poder es una claudicación en toda regla ante los españoles. La subida en la tasa de basuras que usted hace mención, hablé con la vicepresidenta Rivera. Le explicará perfectamente cómo sus compañeros han aprobado en el Congreso de los Diputados una subida impositiva desde el 1 de enero de más de un 30%. Aclárese. No sé. Sí. Vamos a dejar el tema claro. Primero, será el Tribunal Constitucional el que diga si la amnistía es constitucional o no. Punto 1. Y punto 2, la tasa de residuos que nos espera es porque no hay una gestión adecuada de los residuos. Teníamos que estar ya reciclando el 50%. Tenía que estar ya la bolsa, una bolsa para materia orgánica. Tenía que estar ya, o a final de año tienen que estar los enseres voluminosos. Teníamos que estar recogiendo ropa y no se está. Tenía que haber un contenedor de reciclaje, Jesús, a menos de 125 metros. No es su turno. Tenemos que ir a un 50% recogida de basura selectiva. Jesús. Carlos, termine con su turno. Mire, los cambios de opinión de manera constante probablemente institucionalicen la mentira, pero no significa que sea cierto. Eso es lo que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez, que de muchas mentiras hacer una verdad. Usted está obviando
los informes de los letrados de la inconstitucionalidad de la amnistía? Señor Caro, creo que está tomando usted el pelo a los abulenses. En relación a la pregunta que decía de la situación municipal, adelante, de la situación municipal, para terminar su turno. El Partido Popular siempre va a tender la mano. Cuando hablemos del interés general de los abulenses, el Partido Popular siempre se va a sentar a dialogar. Siempre hemos dicho que las instituciones tienen que estar al servicio de los abulenses, en materia de servicios sociales, en materia cultural, en materia de infraestructuras, pero siempre defendiendo ese interés general. Y el Partido Popular de Ávila siempre estará para defender el interés general de los abulenses. José Ramón Mudiño, para ir ya a publicidad. Bien, como eslogan de campaña queda muy bien, pero está muy alejado de la realidad del Partido Popular de Ávila. Miren, hablaba el señor Saborido de ocultar información, no es licitar pliegos necesarios de limpieza, lo comentaba usted, para mejorar la limpieza de los jardines, de las aceras. Eso aumenta los costes, aumenta la necesidad de ese gasto del consistorio para mejorar esos servicios públicos y de ahí esa necesidad de actualizar y subir impuestos y tasas. Le podemos dar las vueltas que quieran, pero es la realidad. Así lo ha hecho Diputación, subiendo un 95% la tasa de recogida de residuos que pagamos todos los abulenses. Y ya cierro simplemente que aquí hay dos vías. Una, la política que está haciendo el Partido Popular en Ávila, que es el bombero pirómano, genera un problema, bloqueo el ayuntamiento para luego aparecer, señor García, el presidente de la Diputación, de salvador de asociaciones, de colectivos, de bandas musicales. La estrategia es muy clara. Ahora bien, es Vox y Partido Socialista los que tienen que elegir si siguen esa política del bombero pirómano, generar el problema para luego que venga el señor presidente de Diputación a solventarlo, que el Ávila puede estar muy tranquilo, porque si el ayuntamiento no tiene capacidad económica, ya se hará la foto con ellos previo convenio para salvar la situación también de la Ávila. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo, algunas de las tres formaciones aquí sentadas, y hay dos vías: o seguir bloqueando el consistorio con esa técnica y esa táctica política que está siguiendo el Partido Popular y que ya ha quedado en entredicho cuando se han sentado con los papeles encima de la mesa y han visto que era el cuarto candidato de la lista del Partido Popular que se postulaba para ser alcalde, que también parece que es un bochorno para los abulenses, que la candidata no sabemos dónde está, no sé si luego dará alguna pista el señor presidente provincial del Partido Popular. Creo que era un bochorno y era reírse de los abulenses. En segundo lugar, la mano tendida como hace 4 años, y esperemos que lleguemos a acuerdos con alguna de las formaciones presentes para poder solventar esta situación en el consistorio abulense. Tenemos que ir a publicidad enseguida. Continuamos hablando en este debate en la 8 Ávila sobre más temas en torno a la situación política actual. Nos vemos en pocos minutos. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Enfoque Ávila en esta mesa política en la que hoy nos acompañan el presidente del Partido Popular, el secretario general del PSOE, el presidente de Vox y el presidente de Por Ávila. Gracias de nuevo a los cuatro y continuamos hablando de la situación política, ahora en clave autonómica. Vámonos hasta el Parlamento de Castilla y León, ahí lo están viendo, es el Parlamento autonómico. En él gobiernan en coalición Partido Popular y Vox, una legislatura en la que hemos escuchado insultos, gestos, provocaciones y en la que hace algunos días Partido Popular y Vox sacaban adelante los presupuestos de este 2024, eso sí, sin aprobar ninguna enmienda a la oposición. Y es momento ahora, Carlos García, de hablar en clave regional y valorar la situación que se vive en nuestra comunidad. Hace apenas unos días se aprobaron unos presupuestos los más inversores en la historia de la Junta de Castilla y León, y eso gracias al compromiso de Alfonso Fernández Mañueco como municipalista convencido de que todos y cada uno de los diferentes recursos vayan a buscar soluciones a problemas. Todo aquello que rehuye el Partido Socialista a nivel nacional, no aprobando las cuestas, pues esa valentía de Mañueco hace posible que Castilla y León siga siendo la primera autonomía en materia de educación, informe PISA, servicios sociales, sanidad, y creo que al final esas infraestructuras y esas inversiones se notan en todos y cada uno de los municipios. Tenemos que ser conscientes de una situación real, la infrafinanciación autonómica y sobre todo local. Creo que en este caso, que tenga que ser una sentencia judicial la que obliga al Gobierno a ingresar 200 millones por un IVA que debía el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, pues roza poco más que ese sectarismo ideológico al que siempre nos tienen acostumbrados.
Jesús Caro, secretario del PSOE. Bueno, yo creo que son unos presupuestos que se olvidan una vez más de Castilla y León, que se olvidan principalmente de Ávila. Mire usted, la gran inversión, diría yo, que llevamos 20 años, fue el acelerador lineal, y eso ha venido con fondos europeos, concretamente comprado por el Gobierno de la Nación, el programa INVEA. Pero no solo eso, hay un tema que me parece muy grave. En estos momentos toda la sociedad está reclamando una unidad de dolor y una unidad de ictus. No se sabe nada, se dice que está ahí y lo que me pregunto es si va a tardar 20 años. ¿Qué se está haciendo por parte de la Junta de Castilla y León para modernizar esta provincia? ¿Qué infraestructuras importantes se están invirtiendo en esta provincia, aparte de las que está invirtiendo el Gobierno de la Nación a través de los fondos europeos y a través de la Consejería? Tenemos unas listas de espera que no nos podemos acostumbrar a ellos. Hay 1.373 pacientes en lista de espera y 10 personas llevan más de un año esperando operarse. Comprenderá que con estos datos no podemos, lógicamente, los socialistas aprobar ninguna de las medidas que está tomando el Partido Popular. José Ramón Muriño. Bien, pues efectivamente, bueno, habla el presidente provincial del Partido Popular de presupuestos inversores, pero no para Ávila. Ávila, la provincia de Ávila, vuelve a quedar en la cola una vez más de estas inversiones con carácter autonómico para nuestra provincia. Se hablaba en esta mesa de que por Ávila tiene que tender la mano e intentar llegar a acuerdos o por lo menos escuchar a la oposición. Partido Popular y Vox no han aceptado ni una de las 2.393 enmiendas que ha presentado la oposición a ese proyecto de presupuestos. 110 enmiendas presentó por Ávila. Por supuesto, ninguna aprobada por un importe de 91,5 millones, pero también quiero aprovechar aquí la ocasión que tengo a los presidentes provinciales de Vox y del Partido Popular. ¿Cómo puede ser que elevamos a los plenos de la Diputación y del Ayuntamiento la necesidad de crear una unidad de ictus, que es un reclamo social de los abulenses, que lo aprueban en el Ayuntamiento de Ávila y en la Diputación Provincial de Ávila, efectivamente la Diputación, se eleva esa propuesta en esa enmienda a los presupuestos y estas dos formaciones, que aquí votan que sí, en las Cortes de Castilla y León votan que no? Me gustaría que nos lo explicasen. Bueno, yo en primer lugar, oyendo al Partido Socialista de hablar de que se olvidan de Ávila, yo no sé el PSOE cuando se ha acordado de Ávila en sus inversiones del Estado. Es increíble. Y luego cuando oigo a Budiño hablar de las enmiendas, que no hemos aceptado ninguna enmienda, las que él acepta aquí en el Ayuntamiento cuando la oposición le pone enmiendas, las mismas ninguna. Entonces no sé cómo pueden reclamar unos y otros que se acepten enmiendas o que se acepten propuestas. Sí, hemos aceptado. A la totalidad. Eso es lo fácil. Bueno, sí, al presupuesto a la totalidad. Devuélvemelo y me lo haga usted de nuevo. Por lo mismo que ha presentado. Es que han presentado cero enmiendas. Pedro Pascual. Lo mismo que ha presentado Pedro Pascual en Castilla y León. 110, 90 y tantos millones. ¿De dónde sacaron los 90 y tantos millones? Pues es que Pedro Pascual lo que se dedica... Vamos a ver. Pedro Pascual lo que se dedica es hacer la lista de los Reyes Magos. Y él todos los años hace la lista de los Reyes Magos. Sí, conocimiento, sí. Pide una serie de cosas. No sé dónde va a sacar el dinero. Es como si usted de mañana tiene 54 millones de presupuesto y algún partido que quiere gobernar con usted le dice que tiene que aumentar a 70. ¿Y por qué lo aprueban ustedes en el Ayuntamiento de allí, no? En definitiva, en el Ayuntamiento no se ha aprobado absolutamente nada. El Ayuntamiento no se ha aprobado... No. Lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento, lo que soléis hacer son enmiendas o son proposiciones de ley. Vamos a ver. La unidad de Ictus Ávila va a venir. Eso no le quepa a usted ninguna duda, pues se está trabajando, tanto el Partido Popular como vos están trabajando en ello. Lo que pasa es que se trabaja como hay que trabajar, no yendo allí a la Junta de Castilla y León, a las Cortes, a intentar ganarse el público o al personal proponiendo una serie de cosas como la lista de los Reyes Magos. No puede ser. El dinero es limitado, los presupuestos de la Junta de Castilla y León este año van a ser muy inversores, traen buenas inversiones para Ávila y no se han olvidado de Ávila de ninguna manera, y la unidad de Ictus, con toda seguridad, vendrá a Ávila, se tratará, se negociará y se tendrá que negociar. No es fácil conseguir que de golpe a la primera te la traigan a ti a Ávila. Sabéis que faltan algunas ciudades por venir, pero igual que se consiguió otras cosas para la seguridad social y para las personas que necesitan atención médica, se conseguirá la unidad de Ictus con toda seguridad para Ávila. Se nos acaba el programa, segundo y último turno autonómico. Jesús Caro, a continuación Carlos García. Bueno, yo creo que efectivamente, de las 2.300 enmiendas que se han presentado, alguna creo que podía haberse incluido, quiero decir, yo creo que son necesarias, ¿no? Por lo menos las que ha presentado el Partido Socialista eran fundamentales. Y una cosa son los presupuestos y otra cosa lo que nos tiene acostumbrados la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y vos. Tenemos las obras del hospital
de Arévalo, que por ejemplo llevan, me parece que 8 años construyéndose y no se han terminado. Las de Madrigal, de las Altas Torres, 6 los consultorios. Esto es inaceptable. No puede haber una obra de primera necesidad. Y luego, no cabe duda que, hombre, yo creo que en el tema sanitario vuelvo a recalcar. Mire usted, yo soy de un centro médico, el centro médico más grande de la provincia de Ávila, y solo tenemos un médico de guardia, y el centro médico llega o cubre desde Pajares de Adaja al Barraco. No puede ser que haya desaparecido el 50% de los médicos del centro médico. Eso no lo podemos aprobar. Carlos García. El Partido Popular siempre ha estado y estará para defender el interés sanitario de los abulenses. Hace apenas 7 años, estas palabras hay que recordarlas, Sánchez Cabrera, cuando era presidente de la Diputación del Partido Popular, no implantar la radioterapia es una cuestión técnica. Seguimos afirmando lo mismo. Ahora la diferencia es que el señor Sánchez Cabrera argumenta problemas políticos. Un último mensaje, señor Caro. Cuando hablamos de los presupuestos de la Junta de Castilla y León, hablamos del sector primario. Ese sector primario al que ustedes apalean, a aquellos agricultores y ganaderos que lo único que quieren son precios justos, quieren menos burocracia, quieren tener un rédito a su trabajo como lo tiene cualquier trabajador. Y recordarle que son de los pocos sectores que garantizan la calidad alimentaria a los ciudadanos. Por eso es importante que mientras el Gobierno de España, con las ayudas de la sequía, algunas autonomías, incluidas Castilla y León, y usted votó a favor de subvencionar con la mitad las cabezas de ganado en Castilla y León, en detrimento de otros territorios como Extremadura y como Castilla-La Mancha. José Ramón Budiño. Bien, efectivamente, es posible que por esa lucha que hizo el señor Sánchez Cabrera por la radioterapia, que me consta que usted conoce en persona, acabó como acabó su carrera política en el Partido Popular. Lo conozco perfectamente. Pues efectivamente, usted sabe muchos entresijos, esas negociaciones, muchas reuniones en Valladolid, la Asociación Española contra el Cáncer también lo conoce, y de ahí que su carrera política en el Partido Popular tuviese los días contados, porque era una persona no incómoda, era una china en el zapato, en ese zapato que algunos se van ustedes amoldando a él, hay otras personas que me parece pues loable, que lógicamente no vean encaje político en esas siglas. No se me ha contestado esa unidad de etus y que el señor Saborido me ha comentado que es muy costoso, que lo sabemos. Hombre, hablar de carta a los Reyes Magos del señor Pedro Pascual, creo que es conocedor de la materia. Cuando habla de un centro de salud que el propio Partido Popular ya en su día, con el señor Herrera y el señor García Nieto, postularon necesarios para Ávila, y ahora ya no es necesario porque es muy costoso, una base de emergencias, la del 112, que pregunte al señor Pascual cómo tienen que gestionar el calentamiento del suelo a los pacientes. Es bochornoso, es bochornoso. No ninguna carta a los Reyes Magos, es la realidad de los abulenses. No nos van a callar. Sí, lo sentimos mucho, que a ustedes les es incómodo, en Valladolid tendrán que defender un posicionamiento. Nosotros tenemos el compromiso, como formación política, como esa herramienta útil para los abulenses, para dar voz a esas demandas. Y para cerrar este turno, Juan Saborido. Bueno, pues decir que efectivamente, cuando dice Budiño de que el alcalde de Ávila actual, cuando era presidente de la Diputación, pues que era tenía una piedra en el zapato para el Partido Popular y para otros, bueno, los demás, se la ponen a los demás. Pues bien que lloriqueó cuando uno fue de candidato número 1 por el Partido Popular. No saquemos esa historia, la dejamos para otro enfoque. Es que la verdad, que además es la pura verdad. Con relación a lo que decía toda la radioterapia, volvemos a las mismas. La radioterapia la ha traído la sociedad abulense, no la ha traído ningún partido político. La sociedad abulense que recogimos firmas, lo trabajamos y se trajo luchando y fue la sociedad abulense. Pues la sociedad abulense también va a traer la unidad de Ictus Ávila y sobre todo se traerá negociando y en negociaciones, no pidiendo como el señor Pascual suele hacer en las Cortes, que si tiene una ocurrencia la pide allí sin saber ni presentar un proyecto, ni presentar presupuestos, ni lo que cueste, ni dónde va a venir el dinero. Por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir trabajando y la Junta de Castilla y León actualmente está funcionando bien y sobre todo el Gobierno funciona bien y las inversiones que han venido a Ávila han sido unas inversiones muy potentes en comparación a otros años. Era nuestro último turno, pero me están pidiendo la palabra tanto Carlos como Jesús. La radioterapia es indiscutible que la ha traído el Partido Socialista. Le diré más. Sí, la ha traído el Gobierno de la Nación. Sí, la radioterapia. Pero se lo voy a explicar. Ha tardado 2 años. La máquina. El acelerador lineal. Perdón, el acelerador lineal. Bueno, la ha traído el Gobierno de la Nación. ¿Entiende? Pero no solo, estaban dentro de 248 que hay. Pero le diré algo más. Hemos tardado 2 años porque no estaba ni siquiera acondicionado
el aparataje que le tiene que rodear. Y Carlos, mira, presidente de la Diputación... La Asociación del Cáncer estarán muy contentos cuando usted diga que lo ha traído el Partido Socialista a Radioterapia Ávila. Tiene narices. Bueno, le ha traído el Gobierno de la Nación. No, que no, no ha traído nada. Le ha traído el Gobierno de la Nación. Ha Mire sido usted, ciudadano dentro de del Ávila. programa. Sí. Programa. Y le diré más al señor González. Mire usted, el acuerdo que ha llegado el Gobierno de la Nación con los agricultores supone una inversión en el campo nueva, añadida, de 2.258 millones al año. Esto es solucionar los problemas de los agricultores. Por cierto, han firmado ya 2 organizaciones y en las próximas semanas firmarán las 2 que quedan. Carlos García, y cerramos, por favor, ya este turno. Entiendo que será algo menor de dinero con las sanciones que les ha puesto el Gobierno de España. Señor Budiño, creo que los pacientes lo que están esperando desde hace muchos años es una respuesta del señor Pascual, de la manipulación de las listas de espera. Esto es lo que llevan esperando mucho tiempo. ¿Me lo dice usted? Sí, perfectamente. Mucho tiempo los abulenses. Creo que al final, en este caso, los abulenses lo que sí que tienen que tener la certeza que habrá unidad de ictus, cuando se den las circunstancias técnicas y de calidad para que las personas que sean tratadas en esa unidad se pueda garantizar su vida. No tenga usted ninguna duda. Pues sí que la tengo. Pues no la tenga. Y si tiene algún tipo de duda de esas manifestaciones, cualquier día invitamos al señor Pedro Pascual, que tendrá mucho que decir, seguro. Pues lo dejamos sobre la mesa. Vamos a tener que cerrar esta mesa de debate, lo hacemos mirando al futuro, al 9 de junio, a las elecciones europeas, a esa desafección que existe en la calle hacia la vida política. ¿Qué esperamos del 9 de junio? Último mensaje, en este caso también por sorteo. El azar ha querido que sea Vox quien hable en primer lugar. Su último minuto. Pues mi último minuto es decir que Vox en realidad es la resistencia en este gobierno y decir que Vox lo que defiende, lo defienden pocos partidos. Para el tema de las elecciones europeas lo que queremos es que se regule la inmigración de una vez por todas. España necesita muchísima mano de obra, como todos lo sabemos, pero tiene esa mano de obra que venga arreglada y no venga como está viniendo a avalanchas, sin aportar absolutamente nada, aumentando la delincuencia como está aumentando. Y con relación al tema de Europa, lo que necesitamos es el Pacto Verde, defender a los agricultores. Ya vemos cómo están manifestándose porque están prácticamente abandonados por Europa, y lo que necesitamos es tener un plan y un buen proyecto de fronteras para evitar que se nos metan inmigrantes sin documentación y que de alguna forma están perjudicando a la seguridad ciudadana. Jesús Caro, es su turno, su último turno. Hoy hay que felicitarnos porque es el Día de Europa. Y hablar de Europa y de la Unión Europea significa libertad, significa democracia, significa progreso, pero sobre todo significa unión. Unión en proyecto común, unión en agricultura, unión en justicia, unión en industria. Nos hemos dado cuenta que la unión es fundamental para poder competir con otras grandes plataformas mundiales que hay. Tenemos un problema. Está entrando un grupo, está entrando la derecha y la ultraderecha en la Unión Europea, que no creen. Y por eso los ciudadanos, cuando vayan a depositar su voto, tienen que darse cuenta de lo importante que es, lo importante que va a ser para sus vidas el que ciertos partidos políticos no tengan peso en la Unión Europea. Por eso yo animo a que haya una participación masiva y que todos los ciudadanos valoremos exactamente, antes de depositar el voto, a quién votamos y la importancia que tiene el voto. Carlos García. El 9 de junio los abulenses también se juegan su futuro. Europa legisla, Europa toma decisiones y sobre todo toma inversiones de cara a futuro en el mantenimiento de los servicios públicos de calidad. Europa es esa gran incógnita que de cara a futuro muchas veces ha fortalecido al sector primario, ha tenido en cuenta todas y cada una de las fortalezas de la agricultura y la ganadería, no solamente a través de la política agraria común. El día 9 de junio los abulenses tienen una magnífica oportunidad de decir lo que realmente importa. Partidos políticos que defienden el interés público y partidos políticos que defienden su único interés por estar en el poder independientemente de quién les apoye, bien sea separatistas y personas que en este caso han malversado fondos a través de procesos secesionistas y no les importa, en este caso, dar un gobierno de cara a futuro a personas que han huido de la justicia de España. Y José Ramón Budiño, para terminar. Señor Caro, que el voto ha pedido el voto. El voto no se puede pedir, es ilegal. No estamos que se vote, sí. Eso no se puede hacer. No estamos en campaña electoral y el voto es ilegal pedirlo, como lo ha pedido el señor Caro. Tengo que decirlo. Ahí queda esa denuncia sobre la mesa. Vamos a dar la palabra a José Ramón Budiño, que cierra ese último turno. Bien, bueno, si estamos viendo representantes políticos que cambian su sentido del voto de Ávila a Valladolid,
que no cambiarán yendo a Bruselas. Es decir, de por Ávila, lógicamente, son unas elecciones con circunscripción nacional. Hay que ser, lógicamente, aquí prácticos y pragmáticos, por lo tanto no vamos a concurrir, pero sí que es verdad que esa desafección que tenemos todos los ciudadanos con los partidos tradicionales, pues de ahí que, lógicamente, ya le hemos trasladado, pues previo acuerdo de los órganos directivos de la formación, pero el voto en blanco en base a esas políticas que quedan en la nada, que lo hemos visto, que en Ávila vale la unidad de ictus, que todos la defendemos, que la vamos a tener, pero estos señores llegan a Valladolid y votan en contra. ¿Qué no harán en Bruselas? Pues cerramos de ese modo esa participación. Juan Saborido, es una referencia a lo que usted decía de Jesús Caro. En este caso, si usted ha entendido así sus palabras, se puede recurrir a otros ámbitos, ya que estamos encantados de que nos acompañen en esta mesa, pero la 8 Ávila no nos responsabilizamos de las opiniones que aquí se viertan. Lo ha entendido todo el mundo. Pues lo que le digo, tiene usted también esa opción, Juan. Muchas gracias a los cuatro. Carlos García, presidente del PP de Ávila, Jesús Caro, secretario del PSOE, Juan Saborido, presidente de Vox, José Ramón Budiño, presidente de Por Ávila. Un placer y gracias de verdad por haber venido a esta mesa, a este programa Enfoque. Gracias. Muchas gracias. Este programa que despedimos ya en esta noche, deseándoles que pasen una buena noche y ya saben, nos vemos en muy poquitos días. Gracias por estar ahí.